Primero vamos a hacer los estambres. Necesitamos un alambre de alrededor de 18 centímetros. Ahora el hilo en color amarillo colocamos en uno de los extremos y con el hilo en color marrón vamos a tapar alrededor de 3 centímetros, 3 o 4 centímetros del alambre. Así que sujetamos el extremo y ahora tapamos 3 centímetros del alambre junto con el hilo en color amarillo. Ahora doblamos el alambre, pero no lo aplastamos. Juntamos los dos extremos donde empieza el hilo en color marrón. Los colocamos en la misma altura. Ahora giramos el alambre, los dos extremos, y con el hilo en color marrón hacemos un nudo. Ahora separamos el hilo en color amarillo, el resto dejamos junto con el alambre, juntamos los dos extremos y cortamos el hilo en color marrón. Con el hilo en color amarillo tapamos alrededor de 5 centímetros del alambre. Ahora hacemos dos nudos. Y cortamos el hilo. Ahora aplastamos la parte marrón y la giramos hacia un lado. Y hacemos otros 5 estambres igual que este. Ahora vamos a ver cómo hacer el pestilo. Para el pestilo también necesitamos un alambre. El alambre tiene alrededor de 36 centímetros. Lo doblamos por la mitad y justo en la parte del medio colocamos el hilo en color verde y con el hilo en color amarillo tapamos alrededor de 3 centímetros en el centro, tapando también el hilo en color verde. Sujetamos el extremo y aquí igual juntamos los dos extremos, las dos partes donde empieza el hilo en color amarillo, giramos el alambre, hacemos un nudo con el hilo en color amarillo, separamos el extremo en color verde, cortamos el hilo en color amarillo
Y ahora juntamos los dos alambres. Y con el hilo en color verde también tapamos alrededor de 5 centímetros del alambre. Para que salga un poquito más grueso, podemos volver otra vez hacia el otro lado. Y bajamos otra vez. Y aquí, igual que antes, hacemos 2 nudos. Cortamos el hilo. Y ahora esta parte también aplastamos. Subimos un poquito los lados. Y así lo dejamos. Ahora vamos a ver cómo hacer la flor. Formamos un anillo mágico. Sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos 6 puntos bajos dentro del anillo mágico. Cerramos el anillo mágico y cerramos la vuelta con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Un punto deslizado. Subimos un punto de cadeneta, volvemos a marcar el punto. Ahora, el motivo que vamos a repetir 3 veces es un punto deslizado, 16 puntos de cadeneta, 15 puntos bajos sobre las cadenetas y un punto deslizado. Empezamos el primer punto deslizado, hacemos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Hacemos un punto deslizado. Ahora 16 puntos de cadeneta. Y sobre la cadeneta hacemos 15 puntos bajos, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, y 15. Ahora un punto deslizado en el siguiente punto. Y repetimos el motivo. Un punto deslizado, 16 puntos de cadeneta,
15 puntos bajos sobre la cadeneta. Y un punto deslizado. Repetimos una vez más. Empezamos de un punto deslizado, 16 puntos de cadeneta, ...15 puntos bajos sobre la cadeneta. Y un punto deslizado. Ahora cerramos la vuelta también con un punto deslizado en el punto donde tenemos el marcador. Otra vez subimos un punto de cadeneta, vamos a empezar vuelta número 3. Y aquí, en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta, empezamos también de un punto deslizado. Un punto deslizado. Dos puntos bajos. Dos puntos bajos por separado, uno, en el siguiente punto hacemos otro punto bajo, tenemos dos puntos bajos, un punto medio alto, para hacer punto medio alto echamos una hebra al ganchillo, cogemos el hilo y cerramos los tres puntos. Un punto alto, echamos una hebra, sacamos el punto, pero ahora cerramos dos y dos puntos. Tres puntos doble altos, echamos dos hebras al ganchillo, sacamos el punto, cerramos dos, dos y dos puntos. Tenemos un punto doble alto, ahora otro punto doble alto, y un punto doble alto más. Tenemos tres puntos doble altos por separado. Ahora hacemos un aumento de puntos doble altos, tejemos dos puntos doble altos en el mismo punto, uno y otro en el mismo punto. Otra vez tejemos tres puntos doble altos por separado, uno, dos y 3. Ahora un punto alto, un punto medio alto,
un punto bajo, en el último punto tenemos que hacer 2 puntos bajos, 1 y 2. Ahora vamos a pasar al otro lado. Hacemos un punto de cadeneta y en el primer punto por el otro lado hacemos 2 puntos bajos. En el siguiente punto hacemos un punto bajo, ahora un punto medio alto, un punto alto, tres puntos doble altos por separado, 1, 2 y 3. 3 puntos doble altos por separado. Ahora un aumento de puntos doble altos. Uno y otro punto hacemos en el mismo punto. 3 puntos doble altos por separado. Un punto alto, un punto medio alto, dos puntos bajos, y un punto deslizado. Tenemos un pétalo. Vamos a repetir esta parte otras 2 veces más. Empezamos un punto deslizado, dos puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto, 3 puntos doble altos por separado, dos puntos doble altos en el mismo sitio, que es un aumento de puntos doble altos, 3 puntos doble altos por separado, un punto alto, un punto medio alto, un punto bajo, dos puntos bajos, en el último punto tejemos 2 puntos bajos, hacemos un punto de cadeneta, giramos la labor y por el otro lado empezamos de 2 puntos bajos. Ahora un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto, 3 puntos doble altos por separado, dos puntos doble altos en el mismo punto, tres puntos doble altos por separado,
un punto alto, un punto medio alto, dos puntos bajos y un punto deslizado. Y repetimos una vez más. Empezamos un punto deslizado, dos puntos bajos, un punto medio alto, un punto alto, tres puntos doble altos, un aumento de puntos doble altos, tejemos dos puntos doble altos en el mismo punto, uno y otro, tres puntos doble altos por separado, un punto alto, un punto medio alto, un punto bajo, un aumento de puntos bajos, tejemos dos puntos bajos en el mismo punto, hacemos un punto de cadeneta, pasamos al otro lado y tejemos dos puntos bajos en el mismo punto. Un punto bajo, un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, otro punto doble alto, un punto doble alto más, un aumento de puntos doble altos, tres puntos doble altos por separado, un punto alto, un punto medio alto, dos puntos bajos, un punto deslizado y cerramos la vuelta. En la última vuelta vamos a añadir un alambre. El alambre que añadimos tiene que llegar alrededor de toda la flor. Colocamos el alambre entre el ganchillo y el hilo, subimos un punto de cadeneta, marcamos el punto que tenemos en el ganchillo y hacemos primero 18 puntos bajos. Empezamos en el mismo sitio donde hemos cerrado la vuelta. Tejemos 1. Tenemos que atravesar el alambre. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 'Hemos llegado hasta la mitad del pétalo. Ahora estiramos bien los puntos sobre el alambre. Dejamos un trocito aquí para poder luego rematarlo. Aquí estiramos bien y doblamos el alambre hacia el otro lado del pétalo. Y por el otro lado igual, hacemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Cogemos el hilo por debajo del alambre y cerramos el punto por encima del alambre. Y aquí igual, llegamos hasta la mitad. Aquí teníamos dos puntos deslizados, entonces tejemos el primer punto deslizado. Y también colocamos bien los puntos sobre el alambre, estiramos la labor. Y aquí doblamos el alambre hacia el otro lado. Y continuamos. Otra vez tejemos un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior. Estiramos los puntos. Y doblamos el alambre hacia el otro lado. Y continuamos. Un punto bajo en cada punto de la vuelta anterior.
También llegamos hasta la mitad, deberíamos tener 18 puntos en cada lado del pétalo. Colocamos los puntos. Y otra vez doblamos el alambre y vamos a empezar otro pétalo. Aquí igual colocamos el pétalo. Ahora, antes de cerrar la vuelta, juntamos los dos alambres . Volvemos a coger el punto y vamos a cerrar la vuelta. En el punto donde tenemos el marcador. Hacemos un punto deslizado, cortamos el hilo y cerramos el punto. Ahora colocamos bien los pétalos. Aquí dejamos la parte de la esquina un poquito más afilada, un poquito más estrecha. Ahora el alambre dejamos bien pegadito a la pieza, a la flor, y cortamos los dos alambres más o menos en la altura del anillo mágico. Los dos extremos podemos atar, unimos los dos extremos del hilo y cortamos el hilo. Hacemos otra pieza igual que esta, también con 3 pétalos, pero el alambre dejamos por delante de la labor. Entonces, antes de cerrar la vuelta, antes de hacer punto deslizado,
Colocamos los dos alambres por delante, los juntamos, cortamos a la altura del anillo mágico y cerramos la vuelta. Ya tengo todas las piezas hechas. Estos son dos pétalos, un alambre tenemos por delante y otro alambre tenemos por detrás. Tenemos 6 estambres y un pestilo. Primero vamos a juntar el pestilo con los estambres. Lo podemos juntar y atar con un poquito de hilo o pegarlo con pegamento de silicona caliente. Ahora cortamos los hilos. Y aquí ponemos un poquito de celo. Esta parte vamos a pasar por dentro de los pétalos. Ahora abrimos un poquito el anillo mágico de los pétalos. Y por aquí vamos a pasar el alambre. Primero utilizamos la pieza que tiene el alambre por detrás. Pasamos todos los alambres por dentro del anillo mágico. Y ahora hacemos lo mismo con la otra pieza. Primero abrimos el anillo mágico. Y colocamos el alambre. Colocamos los pétalos y aquí echamos también un poquito de pegamento de silicona caliente. Ahora formamos la flor, subimos un poquito los pétalos. Y la parte del centro. Y ahora esta parte tapamos con el hilo en color verde o con cinta de floristería. Tapamos alrededor de 5 o 6 centímetros del alambre. El resto se puede quedar sin tapar. Así queda la flor terminada
Para el ramito entero que vamos a hacer en el video siguiente voy a utilizar 3 flores como esta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios, y si todavía no estáis suscritos a mi canal lo podéis hacer ahora, así que cada vez que suba un vídeo nuevo os van a llegar las notificaciones. Muchas gracias y hasta la próxima.